Vamos a leer en la Torá, esta versión Sefer Dabar, Aleph Tab, que contiene los libros Torah, Nevi'im, Ketuvim y Brit Hadashah. Vamos a leer en el libro de Reyes, en el libro primero de Reyes, Malachim, Aleph, Primera de Reyes, del capítulo 11, todo el capítulo 11 y el capítulo 12, todo el capítulo 12 hasta el último capítulo, desde el capítulo 11 y el capítulo 12 hasta el último versículo, el versículo 33 del capítulo 12. Aquí vamos a leer al rey Salomón, vamos a leer al hijo del rey Salomón, y qué fue lo que sucedió, porque hay dos casas, la casa de Israel, que es el reino del norte, y la casa de Yehudá, que es el reino del sur. Esto para entender, porque muchas personas leen la Biblia y leen que Israel aquí y después leen que Judá aquí y piensan que es lo mismo, y no. Uno es la casa del norte, la casa de Efraín, la casa de, de Israel, y el otro es la casa de Yehudá, de Judá, que es donde reinaban los hijos, los herederos del rey David. Malachim Aleph, Reyes 1, capítulo 11. El rey Salomón era un amante de muchas mujeres y tomó mujeres extrañas, además de la hija de Paró, del faraón. Había mujeres de los Moabí, Amoní, Edomí, Sidoní y Iti, de las naciones de las cuales había dicho Yahweh a los hijos de Israel, diciendo: no pueden ir entre ellas, ni ellas entre ustedes, porque ellas les volverán sus corazones hacia sus dioses. Pero Shlomo estaba profundamente atraído a ellas por su amor. Él tenía 700 nashim, mujeres, todas princesas, y 300 concubinas. Y las mujeres extranjeras volvieron su corazón en pos de sus dioses. Pues Shlomo se hizo viejo, su corazón no era perfecto hacia Yahweh, su Elohim, como el corazón de David su padre había sido. Pues Shlomo siguió a Ashtoret, la diosa de los Sidoni, y Milcom, la abominación de los Amoni. Por lo tanto, Shlomo hizo lo que era maldito ante los ojos de Yahweh, y no siguió a Yahweh completamente como su padre, como David su padre lo había hecho. Shlomo edificó un lugar alto para Kemosh, la abominación de los Moab, en la colina frente a Jerusalén, y a otro para Molech, la abominación de los hijos de Amón. Esto fue lo que hizo por todas sus nashim, mujeres extranjeras, quienes entonces quemaron incienso y sacrificaron a sus dioses. Así que Yahweh se enfureció con Shlomo, porque su corazón se volvió de Yahweh
el Elohim de Israel, quien se le había aparecido 2 veces y le había dado órdenes referente a este asunto, de que de ninguna manera fuera tras otros dioses, sino que escuchara a lo que Yahweh le ordenó para su corazón. Pero su corazón no era perfecto con Yahweh de acuerdo al corazón de David su padre. Y Yahweh dijo a Shlomo, puesto que esto es lo que ha estado en tu mente, y tú no has guardado mis mitzvot, o sea, mis estatutos, mi Torah, y mis ordenanzas, las cuales yo te ordené obedecer, yo romperé el reino de tu mano y se lo daré a tu siervo. Sin embargo, por causa de David, tu padre, no te lo haré mientras tú estés vivo, sino que lo romperé de las manos de tus hijos. Aún entonces no quitaré todo el reino. Yo daré una tribu a tu hijo por causa de David, mi siervo, y por causa de Jerusalén, la ciudad que yo he escogido. Entonces Yahweh levantó enemigos contra Shlomo, Adad el Edomí, y Rezón, el hijo de el Yadá, que habitaba en la tierra de Ramá, y Adadazer, rey de Sobat, su amo. Fueron adversarios de Israel todos los días de Shlomo, y Adad el Edomí era de la cera del real de Edom. Cuando David estaba en Edom, y Joab, el comandante del ejército, había ido a enterrar los muertos, habiendo matado a todos los varones de Edom, porque Joab y todo Israel se había quedado allí 6 meses, hasta que habían eliminado a todos los varones de Edom. Adad había huido, él y un número de Edomín con él, sirvientes de su padre, y había ido a Misraim, a Egipto. En ese tiempo Adad era solo un niño pequeño. En camino ellos pasaron por entre Midyán y llegaron a Parán. Tomaron con ellos hombres de Parán y fueron a Misraim, a Parot, al faraón, el rey de Misraim, el rey de Egipto. Él dio a Adad una casa, se ocupó de que tuvieran provisión. Adad encontró gran favor a la vista de Parot, así que le dio la hermana de su propia Isha, de su propia mujer. Esto es la hermana mayor, Tapeneis, la reina. La hermana de Tapeneis le dio a nacer a su hijo Genubá, y Tapeneis lo crió en la casa propia de Parot. Y así el Genubá estaba en la casa de Parot junto a los hijos de Parot. Cuando Adá oyó en Misraim que David había dormido con sus padres y Joab, el comandante del ejército, estaba muerto, Adá dijo a Parot, déjame ir para que pueda regresar a mi propio país. Parot preguntó, pero ¿qué te ha faltado conmigo que te hace querer ir a tu propio país? Nada en particular, él respondió, pero de todas maneras déjame ir. Y Adad regresó a su país. Este fue el daño que Adad hizo, y reinó en la tierra de Edom. Elohim levantó otro adversario contra Shalom, Rezón, el hijo de el Yadá, quien había huido de su amo Adajerjes, rey de Sobat. Cuando David mató a los hombres de Sobat, Rezón reunió hombres con él y se
hizo jefe de una banda de malhechores. Ellos fueron a Damasec y se asentaron allí. Mientras él se hizo rey de Damasec, él permaneció adversario por el tiempo que Shlomo vivió, causando dificultades, además de las de Ada. Él detestaba a Israel y reinó en Aram. También Yarabeam, el hijo de Nebat, un efratí de Sederat, el hijo de una viuda, era sirvienta de Shlom, y estaba en la ocasión, y esta es la ocasión de su alzar sus manos contra el rey Shlom. Ahora Shlom estaba edificando en Millo y cerrando las brechas con el muro de la ciudad de David su padre. Ahora bien, Yarabeam era un hombre fuerte, y Shlomo, viendo lo activo que era el joven, lo puso sobre la labor obligatoria de la casa de Yosef. Una vez durante ese tiempo, cuando Yarabeam había salido de Jerusalén, el Naví Hijayá de Shiloh lo divisó viajando. Allí estaba usando un manto nuevo, y ellos dos estaban solos en el campo abierto. Allí ya se agarró de su manto nuevo que él estaba usando y lo rasgó en 12 pedazos. Entonces dijo a Yarabeam: toma 10 pedazos para ti, porque he aquí lo que Yahweh, Elohim de Israel, dice: yo rompo el reino de la mano de Shlomo y te lo daré, y te daré 10 tribus a ti. Aún él retendrá 2 tribus por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he escogido de entre todas las tribus de Israel. Yo haré esto porque ellos me han abandonado y han adorado a Astoret, la diosa de Sidomi, Quemos, el dios de Moab, y Micol, el dios de los hijos de Amón. Él no ha caminado de acuerdo a mis caminos, como David su padre. No obstante, no quitaré el reino entero de sus manos, sino que lo haré príncipe por el tiempo que viva, por amor a David, mi siervo, a quien yo escogí. Sin embargo, quitaré el reino de manos de sus hijos, y te daré 10 tribus a ti. A su hijo daré las 2 tribus que quedan, así que David, mi siervo, siempre tendrá luz quemando delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo escogí para mí mismo, como el lugar para poner mi nombre. Yo te escogeré y tú reinarás con tu alma, como tu alma desee. Tú serás el rey de Israel. Ahora bien, si tú guardas mis mitzvot, que yo te ordeno, caminas en mis caminos y haces lo recto delante de mí, así que si observas mis ordenanzas y mitzvot, como lo hizo David mi siervo, entonces yo estaré contigo y yo te edificaré una dinastía perecedera como edifiqué para David, y yo te daré Israel. Por esta ofensa
yo afligiré a la cera de David, pero no para siempre. A causa de Shlomo, a causa de esto, Shlomo trató de matar a Jerabeam, pero Jerabeam se levantó, huyó a Misraim, a Shishak, el rey de Misraim, y se quedó en Misraim hasta la muerte de Shlomo. Y el resto de la historia de Shlomo, todo lo que él logró y su sabiduría está escrito en el libro de Shlomo. El tiempo que el rey Shlomo, el tiempo que reinó Shlomo en Jerusalén, sobre todo Israel, fue de 40 años. Entonces Shlomo durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, su padre. Y Rehabeam, su hijo, reinó en su lugar. Y el rey Rehabeam fue a Shichem, donde todo Israel había venido a proclamarlo rey. Cuando Yarabeam, el hijo de Nehab, lo oyó porque él todavía estaba en Misraim, donde había huido de Shlomo, así que Yarabeam estaba viviendo en Misraim. Pero ellos mandaron a llamarlo a Yarabeam, y toda la congregación de Israel vinieron y dijeron a Rehabeam: tu padre puso yugo duro sobre nosotros, pero si tú aligeras el servicio gravoso que teníamos en rendir a tu padre, y aligeras el yugo pesado, nosotros te serviremos. Él dijo a ellos: déjenme solo por 3 días, entonces regresen a mí. Así que el pueblo se fue. El rey Rehabeam consultó con los ancianos que habían estado en el servicio de Shlomo, su padre, durante su vida, y preguntó: ¿qué consejo me darían en cuanto a cómo responder a este pueblo? Ellos le dijeron: si comienzas hoy a ser un siervo de este pueblo, si los sirves y eres sensible a ellos y hablas con ellos en buena palabra, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo de los ancianos. Le dijeron: en cambio, él consultó a los hombres jóvenes con los cuales él había crecido, cuales estaban ahora en su presencia. Él les preguntó: ¿qué consejo me darían para poder llevar una respuesta a este pueblo que me dijo: aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes con los que había crecido, que estaban delante de su rostro, le dijeron: este pueblo que te dijo tu padre hizo nuestros yugos pesados, pero tú hazlo ligero para nosotros. He aquí la respuesta que le debes dar: mi dedo pequeño es más grueso que la cintura de mi padre. Si mi padre los cargó con yugo pesado, pero yo les haré más pesado. Mi padre los controló con látigos, pero yo los controlaré con escorpiones. Y todo Israel vino al rey Rehabeam al tercer día, como el rey había requerido, diciendo: vengan a mí otra vez al tercer día. Y el rey les respondió al pueblo severamente. Y Rehabeam abandonó el consejo de los ancianos le había dado. Él habló con ellos de acuerdo al consejo de los jóvenes y dijo: mi padre hizo su yugo pesado, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los controló con látigos,
pero yo los controlaré con escorpiones. Así que el rey no escuchó al pueblo, y eso fue algo que Yahweh trajo a suceder para que él pudiera cumplir su palabra, la cual Yahweh había hablado en medio de Ahijah de Shiloah a Yarabeam, el hijo de Nebat. Y cuando todo Israel vio que el rey no los estaba escuchando, el pueblo respondió al rey: ¿qué porción tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Ve a tus Elohim, ve a tus Elohim Israel, alimenta tu propia casa, David. Así que Israel se fue a sus dioses. Pero, pero en cuanto a la gente de Israel que vivía en Yehudá, Rehabeam reinó sobre ellos. Pero Rehabeam envió a Adorán, que estaba a cargo del tributo, pero Israel lo apedreó de muerte. El rey Rehabeam pudo montarse en un carruaje y huyó a Jerusalén. Israel ha estado en rebelión con la dinastía de David hasta este día. Al oír que Yarabeam había regresado, todo Israel lo llamó a la asamblea y lo proclamó rey sobre todo Israel. Nadie siguió la dinastía de David excepto la tribu de Yehudá y de Benjamín. Cuando Rehabeam llegó a Israel, a Jerusalén, reunió a toda la casa de Yehudá y a la tribu de Benjamín, 180,000 jóvenes guerreros para pelear contra la casa de Israel y recuperar el reino a Rehabeam, el hijo de Shlomo. Pero esta palabra de Yahweh vino a Shemaya, el hombre de Elohim. Habla a Rehabeam, el hijo de Shlomo, rey de Yehudá, a la casa de Yehudá y Benjamín y al remanente del pueblo, y diles: así dice Yahweh, ustedes no irán a pelear con sus hermanos, los hijos de Israel. Todo hombre regresará a su casa, porque esto es mi quehacer. Ellos prestaron atención a la palabra de Yahweh y desistieron de ir de acuerdo a la palabra de Yahweh. Entonces Yarabeam edificó en Sichem las montañas de Efraín y habitó allí. Y fue y edificó en Penuel. Y Yarabeam dijo en su corazón: ahora el reino regresará a la casa de David, porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios a la casa de Yahweh en Jerusalén, su corazón se volverán a su Adón Rehabeam, el rey de Yehudá, y entonces me matarán y regresarán a Rehabeam, el rey de Yehudá. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dio al pueblo: ustedes han estado subiendo a Jerusalén por suficiente tiempo. He aquí tus dioses, Israel, los que te sacaron de la tierra de Misraim, de Egipto. Él puso uno en Beitel y el otro en Dan. Y el asunto se hizo un pecado, porque el pueblo fue a adorar delante del que estaba en Betei y en el otro, y todo el camino hasta Dan, para adorar al otro.
y dejaron la casa de Yahweh. Él también puso templos en lugares altos y nombró sacerdotes de entre todo el pueblo, aun los que no eran hijos de Leví. Jerabeam instituyó celebración en el mes 8, en el día 15 del mes, similar a la que tomaba lugar en Yehuram, y subió al altar de Beitel para sacrificar ante los becerros que él hizo, y puso en Beitel a los sacerdotes que él había nombrado para los lugares altos. Subió al altar que había puesto en Beitel en el 15º día del 8º mes, en el mes que él había escogido por cuenta propia, e instituyó en una celebración para los hijos de Israel, y subió al altar para sacrificar. Escucha, Israel. Escucha, Israel. Yahweh tu Eloheinu, uno es. Efraín, Efraín, regresa a casa, Efraín, porque es un día cuando el que llama en las montañas de Efraín llamará. Levántense y vayan a subir a Sion, a Yahweh tu Eloheinu. Efraín, Efraín, regresa a casa, Efraín. Ellos salieron gimiendo y yo los traigo de vuelta con consolación, causándolos alocarse por arroyos de agua sobre las sendas allanadas. Efraín, Efraín, regresa a casa, Efraín, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Yo he oído el sonido de las lamentaciones de Efraín. Tú me castigaste y yo he sido castigado. Como un becerro no fui voluntariamente enseñado. Vuélvete a mí y yo me volveré, porque tú eres Yahweh mi Elohim. Efraín, Efraín, regresa a casa, Efraín. Efraín, mi hijo amado, un niño que me deleita, pues mis palabras están en él. Yo ciertamente lo recordaré. Por lo tanto, me apresuraré para ayudarlo. Ciertamente tendré misericordia sobre él. Así dice Yahweh. Efraín, Efraín, regresa a casa, Efraín. Traeré a Israel de regreso a su pastizal, y pasará en Carmel y en Bashán, y su alma será
será satisfecha. Así dice Yahweh, así dice Yahweh. Escucha, oh Israel, Yahweh, tu Elohim.